señor Andrés Merino, que tiene un doctorado en ecología de la Universidad James Cook en Australia. Es actualmente profesor en la Universidad Católica y director del proyecto más grande de conservación de anfibios en el Ecuador, Balsa de los Sapos. Ok, primero gracias a los organizadores por invitarme a dar una charla sobre este grupo de animales que son los con los que he pasado mis últimos 15 años tratando de estudiarlos y tratar de trabajar un poco sobre su conservación. Vamos a tratar de ir desde quiénes son, ¿no es cierto? Después, por qué son importantes. Después, por qué son sensibles a los potenciales cambios ambientales, ¿no es cierto? Después un poco, qué respuestas van a tener estos animales frente al cambio climático. Y después, bueno, a lo largo de la charla vamos a ver algunas cosas que estamos haciendo para poder estudiar los potenciales impactos sobre estos animales. Y lo primero, como ven en el título, ¿no es cierto?, está resaltado 3 palabras. La primera es megadiversidad, anfibios y cambio climático. Son los 3 temas que vamos a tratar hoy. Ok, entonces vamos a empezar por lo primero. ¿Por qué decimos que el país o el Ecuador es un país megadiverso y en este caso anfibiodiverso? ¿Sí? Tal vez como todos saben, el Ecuador, ¿no es cierto?, es un país tropical. Está sobre la línea equinoccial. Ahí está pintado de rojo, ¿no es cierto? Es un país muy pequeño en Sudamérica. Pero en este país tenemos una diversidad extremadamente grande de anfibios. ¿Sí? Tenemos 558 especies descritas hasta ahora. ¿Sí? Prácticamente todas las semanas aparece una especie nueva. Eso se da por 3 razones. Uno, porque las nuevas técnicas moleculares nos permiten descubrir especies nuevas que eran crípticas, o sea, que se conocían, pero son parte de un complejo de especies. La segunda es que estamos llegando a sitios más remotos cada vez, ¿sí? Y la tercera es que ahora tenemos muchas más personas trabajando en este tema también. Entonces esas 3 cosas han contribuido al hecho de que podamos descubrir muchas especies nuevas. Como se mencionó en la mañana, ni siquiera nos faltarían 1000 años para poder descubrir todas las especies que tiene el planeta todavía, ¿sí? Y aquí en el Ecuador no es una excepción, especialmente pensando que somos altamente diversos. Y la otra cosa que yo quería mencionar sobre esto es el hecho de que solamente 2 países en el mundo tienen más especies que nosotros, y son Brasil y Colombia. Pero si ustedes ven en el mapa, ¿no es cierto?, Brasil y Colombia son extremadamente más grandes que el Ecuador. El Ecuador tenga 21 veces más especies de anfibios por kilómetro cuadrado que Brasil, 4 veces más anfibios por kilómetro cuadrado que Colombia. ¿Sí? Entonces eso hace que en el Ecuador estén concentrados una gran diversidad de estos animales. Pero no solamente es la diversidad per se, sino también el nivel de endemismo. De estas 558, 250 especies, casi 250 especies son endémicas. Eso quiere decir que solamente están en el Ecuador y en ninguna otra parte más. Y si algo les pasa, ¿no es cierto?, entonces perdemos, el Ecuador pierde, pero también pierde todo el mundo. ¿Sí? Entonces, en realidad, el Ecuador es un país maravilloso para poder hacer estudios en anfibios. ¿Sí? Y como van a ver, parte de mi línea de investigación ha sido justamente los impactos del clima en estas especies. Ahora, ¿quiénes son? ¿No es cierto? Entonces, tal vez todos sepamos que los anfibios son las ranas y los sapos, ¿sí? Pero también dentro de este grupo están las salamandras, ¿sí? Y por último, este grupo bien desconocido de anfibios que son los dilulos, cecilias o pudridoras, también les dicen en algunos sitios. ¿Sí? Que son estos animalitos que parecen culebras o gusanos, ¿no es cierto?, pero son anfibios en realidad. ¿Sí? Y estos tres diferentes tipos de animales, ¿no es cierto?, que pertenecen a este grupo, son extremadamente importantes. Y son importantes porque básicamente son carnívoros, son insectívoros y comen insectos. ¿Sí? Y estos insectos muchas veces son plagas de cultivos, ¿no es cierto?, son transmisores de enfermedades. Y eso hace que estos animales puedan controlar los niveles poblacionales de estos animales que pueden ser nocivos para los humanos. ¿Sí? Pero a su vez son importantes porque son comida de otros animales. Entonces eso permite que pasen la energía dentro de las cadenas tróficas. ¿Sí? Si es que nos metemos a estudiar un poco la energía que está detrás de esto, vamos a poder ver que los anfibios son un poco energéticamente un poco más importantes en este paso de la energía, pero bueno, eso no es tema de nuestra charla. Pero aparte de este rol ecológico sumamente importante que tienen los anfibios son importantes porque tienen
un apego con la gente, ¿sí? Son culturalmente importantes. Justamente algo que Olivier mencionaba hoy en la mañana es cómo la biodiversidad es parte de la cultura. Y los anfibios son parte importante, no solamente de las culturas andinas, sino también de las culturas en todo el mundo. Son símbolos de fertilidad, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué son símbolos de fertilidad? Y es porque están ligados a las lluvias. Y las lluvias están ligadas a las épocas de siembra y están ligados a la época de cosechas. Entonces, para las culturas, especialmente en la andina, los anfibios tienen un rol importante en la cultura, ¿sí? Ellos son los que anuncian la época de siembras principalmente, ¿sí? Y entonces su pérdida, ¿no es cierto?, también va a tener un impacto cultural, que es bastante importante. Ahora, ¿por qué son sensibles? Entonces, ¿por qué yo digo que son sensibles al cambio del clima? ¿Sí? Entonces, yo voy a mencionar dos cosas que me parecen importantes. La primera es su piel, ¿sí? No sé si logran ver en la fotografía, pero es una piel desnuda. No tiene pelos, no tiene escamas, ¿sí? No tiene plumas. Y es una piel a través de la cual pueden respirar y pueden tomar agua, o de perder agua también, ¿sí? Entonces, ustedes nunca van a ver una rana tomando agua en un bosque, ¿sí? Ellos toman agua del ambiente a través de la piel, ¿sí? Entonces, la piel tiene un rol importantísimo en su vida, ¿sí? Y eso hace que, si es que el ambiente cambia, no hay lluvias, entonces se mueran porque no tienen de dónde tomar agua, ¿sí? Pero también respiran a través de la piel, entonces cualquier contaminante del aire también les puede afectar. Y el segundo aspecto es los ciclos de vida. Son sumamente complejos, o son más complejos que otros ciclos de vida. El ciclo de vida más común o más conocido dentro de los anfibios es este que tiene una etapa acuática, con los renacuajos en el agua, y una fase terrestre, ¿sí? Pero aquí en el Ecuador, con tantas especies, tenemos múltiples tipos de ciclos de vida, cada uno especializado en diferentes ambientes. Y eso hace que cualquier efecto que exista en un ambiente tenga una repercusión en las poblaciones de estos anfibios, ¿sí? Y bueno, en teoría todo suena bastante lógico, ¿no es cierto? Pero yo tengo pruebas de que esto es real, ¿sí? Y también hoy en la mañana se mencionó de estas pocas especies de sapos que han sido extintas por efectos del clima. Y quería hablarles justamente de una, que es que es el jambato negro, ¿sí? La especie es Atelopus ignescens, como ustedes pueden ver, y es una especie que estaba altamente distribuida en los Andes del Ecuador. Antes era hasta común en los jardines de las ciudades, aquí en Quito había, ¿sí? Y tal vez las personas mayores que pudieron estar en los páramos antes de los mediados del 80, pudieron haber visto cuán comunes eran. Pero para que vean cuán comunes eran, traje un fragmento de un libro de este señor que se llama Marcos Jiménez de la Espada. Él es un explorador español que vino al Ecuador a mediados del siglo XIX, ¿sí? Y él visitó el Ecuador buscando animalitos y llegó algún día a la Antisana. Y esto es lo que escribió. Veíamos sus individuos a millares por los meses de noviembre, diciembre y enero en los prados herbosos y húmedos cerca de los arroyos, charcas o lagunas. A orillas de la nombrada de la Mica, en el Antisana, comenzando el año de 1865, los sorprendí en la época de sus amores, y cuando los machos buscaban a las hembras para ayudarlas al desove o fecundar los huevos. Perseguíanlas por los tremedales inmediatos al agua con actividad e insistencia, y tan ciegos que luchando por conseguirlas, al alcanzarlas rodaban en pelotones revueltos unos con otros. Confieso con pena que hube de poner entonces poco reparo en lo que se me brindaba a más detenida observación, contentándome con recoger y guardar. Este relato cuenta justamente cómo eran ver jambatos en los páramos de la Antisana. Habían miles. Uno tenía que ver dónde pisar para no pisar uno, ¿sí? Y esto es importante porque una especie tan común como esta desapareció en 2 años. Llegó el año 1987 y desaparecieron, ¿sí? La última vez que se lo vio fue en 1988. Desde ahí nadie más lo ha vuelto a ver, ¿sí? Parte de mi investigación como estudiante de licenciatura y después como profesional fue tratar de entender por qué desaparecieron. Y justamente una de las posibles explicaciones es el clima. No voy a decir que fue el cambio climático, pero sí fueron anormalidades climáticas. El año 87 y 88 fueron años extremadamente calientes, pero al mismo tiempo extremadamente secos.
Y entonces creemos que justamente estas condiciones ambientales, mucha temperatura, poca lluvia, tuvieron mucho que ver en las declinaciones poblacionales de esta especie. ¿Sí? Entonces, un poco de alguna manera, esto es una muestra de que cualquier cambio en el ambiente puede tener efectos en especies de anfibios, incluso si es que son extremadamente comunes. ¿Sí? Ok, entonces ahora el cambio climático va a exacerbar estas condiciones. Va a generar condiciones adversas para las especies. ¿Sí? Y las especies tienen tres posibles respuestas, digamos. Primero, antes de eso, ¿por qué las especies van a ser, o aquí en los trópicos, son más amenazadas? O sea, propuesto que son más amenazadas. Entonces, lo primero es porque tienen tolerancias térmicas muy estrechas. ¿Sí? Los anfibios son ectotermos. Eso quiere decir que las condiciones ambientales regulan su temperatura. Y entre esas, ¿no es cierto?, tenemos que en los trópicos las condiciones, las tolerancias térmicas son bien estrechas. Y lo segundo es que si se fijan, los anfibios en la zona tropical viven muy cerca de sus tolerancias térmicas. O sea, viven muy cerca de donde van a estar expuestos a temperaturas que no les gustan. ¿Sí? Y si vamos al futuro, ¿no es cierto?, estarán sobre esas tolerancias térmicas y posiblemente van a tener problemas. Entonces, ¿qué respuestas van a tener? ¿No es cierto? Entonces, yo voy a tratar en esta charla tres posibles explicaciones o tres posibles efectos. Uno es migrar, ¿sí? Irse a condiciones más favorables. ¿Sí? La segunda es adaptarse al cambio. Entonces, si es que el ambiente cambia, posiblemente ellos pueden adaptarse a ese cambio. Y tal vez la tercera opción es extinguirse. Simplemente ni pueden irse ni pueden adaptarse y posiblemente mueran. Entonces vamos a tratar un poco estos tres temas. Entonces lo primero es la migración. Entonces imaginémonos estas dos montañas, ¿no es cierto? Si es que yo digo, o yo tengo una especie que vive en zonas bajas, ¿no es cierto?, y las condiciones climáticas cambian, entre esas la temperatura aumenta, ¿no es cierto? Entonces esta especie tiene la posibilidad de moverse, irse de ahí. ¿Y a dónde va a ir? A un sitio donde haya condiciones más adecuadas. ¿Y dónde es eso? Posiblemente más arriba en las montañas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que yo tengo una especie que ya vive en la cima de la montaña? Entonces, simplemente esa especie no va a poder moverse, no va a poder migrar, no va a poder irse a ninguna parte. ¿Sí? Entonces, y bueno, algo que no mencioné es que la mayoría de las especies endémicas que tenemos en el Ecuador están justamente en las cimas de las montañas. ¿Sí? Entonces, posiblemente por estos cambios del clima, las especies endémicas que tenemos van a ser las primeras en ser afectadas. Entonces, esa es una de las posibles explicaciones. Pero una cosa que tenemos que entender y tenemos que ser conscientes es, ¿no es cierto?, que si tenemos esta especie que vive abajo ahora y tiene que llegar arriba en el futuro, ¿no es cierto?, entonces nuestro rol como planificadores territoriales o como autoridades ambientales es tratar de garantizar pasos, ¿no es cierto?, que permitan la conectividad entre áreas protegidas o entre zonas o reservas, ¿no es cierto? Entonces, tratar de garantizar de que las especies puedan ir de las zonas bajas hacia las zonas altas en este caso, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, una metodología que existe es hacer modelos de la distribución de una especie en base del clima. ¿Sí? Entonces, nos vamos a imaginar que esa mancha verde es el área geográfica donde vive una especie. ¿Sí? Y ese es el presente. ¿Sí? Tal vez no se ha mencionado mucho, pero tenemos incertidumbre sobre cómo van a ser las condiciones climáticas en el futuro. Y el IPCC ha generado, expertos asociados al IPCC han generado modelos climáticos. ¿Cómo potencialmente va a ser el clima en el futuro? Y aquí tenemos dos escenarios de eso. Uno con pocas emisiones de gases de efecto invernadero y uno con altas emisiones de gases de efecto invernadero. Y si es que proyectamos cómo potencialmente va a ser la distribución de esa especie hacia el futuro, vamos a ver que va cambiando mientras aumenta el tiempo. Entonces, 2050, 2070. ¿Sí? Entonces, esta es una metodología que existe. Pero son modelos, son una aproximación a la realidad. Entonces, nuestro rol es tratar de ver qué potencialmente va a pasar. Lo que les quería mencionar es que en los últimos 2 años hemos trabajado cercanamente con el Ministerio del Ambiente, justamente tratando de generar modelos que predigan qué es lo que va a pasar con la mayor cantidad de organismos en el Ecuador. Y este es uno de los resultados que tenemos de ese proyecto, es que, si se fijan, un mapa muestra cómo es la riqueza de especies presente de las que utilizamos para el estudio y cómo van a ser las condiciones hacia el futuro en el 2050.
Entonces, lo que pueden ver es que se están acumulando o se van a acumular las especies hacia la zona del piedemonte, ¿sí? Principalmente en la zona oriental. Entonces, esto nos muestra que posiblemente las especies van a tender, de la Amazonía van a tender a subir un poco hacia el piedemonte. Ahí se va a concentrar la mayor riqueza en el futuro. Y justamente es una zona donde no existen muchas áreas protegidas, ¿no es cierto? Las áreas protegidas están un poco más arriba. Entonces, esto nos ayuda a tratar de hacer una mejor gestión de las áreas protegidas, como se mencionó también en la mañana en el mensaje de la ministra, ¿sí? Este es otro mapa resultado de ese estudio donde se muestran la tasa de recambio. Es un mapa que nos muestra en qué partes del Ecuador va a haber más cambio de especies, dónde se van a extinguir más, pero también dónde van a llegar más, ¿sí? Y entonces esto, como les digo, nos puede ayudar a tener una idea o a guiar de alguna manera las políticas ambientales, principalmente de conservación o de generación de áreas protegidas y estos caminos de conectividad de los que les hablaba previamente. ¿Ok? Ahora, vamos al segundo aspecto, que es la adaptación. ¿Están adaptados o no están adaptados al cambio? ¿Sí? Y aquí yo quería hablar sobre justamente la aproximación que hemos tomado para este aspecto, ¿sí? Y es un poco hacer estos análisis de vulnerabilidad al cambio climático. Y un poco la literatura científica lo que dice es que la vulnerabilidad al cambio climático va a depender de dos factores: la susceptibilidad y la exposición. Entonces, ¿qué es la susceptibilidad? Es cuán sensible yo soy a un cambio ambiental, ¿sí? Y la exposición es cuán expuesto estoy yo a ese cambio, ¿sí? Entonces, si es que yo soy tolerante, yo tengo un montón de capacidad de vivir en un ambiente muy caliente o más caliente que el presente, entonces por más que esté expuesto a ese cambio no voy a ser vulnerable porque soy resistente, ¿sí? En cambio, si es que yo soy una especie que no tengo resistencia, si es que me calienta 1 grado más, me muero, ¿sí? Pero si yo vivo dentro de mi casa con aire acondicionado, ¿no es cierto?, tal vez nunca me va a afectar el cambio climático, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer estudios de cómo estos dos factores interactúan para ver la vulnerabilidad, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, nosotros para medir sensibilidad o susceptibilidad al cambio, lo que estamos haciendo son estudios fisiológicos. Tomamos tolerancias térmicas, vemos qué temperatura es la que más resisten, qué temperatura es la que menos resisten, ¿sí? Y por otro lado, para la exposición, lo que estamos haciendo es visitando diferentes ambientes, desde la costa, las montañas y la Amazonía, y colocando sensores de temperatura y humedad en varios microambientes. Porque no es lo mismo vivir en una guarida bajo tierra, ¿no es cierto?, o en el dosel del bosque, o debajo de un tronco, o en las palmeras, ¿no es cierto?, en la altura media del bosque. Entonces, queremos saber exactamente a qué condiciones están expuestos en estos microambientes, ¿sí? Y después unir las dos cosas y ver cuán sensibles o vulnerables son al cambio del clima, ¿no es cierto? Y para esto les voy a presentar un ejemplo de una de mis estudiantes de tesis que acaba de graduarse la semana pasada. Ella estudió 2 especies, esta gastroteca, que es una rana marsupial de zonas altas, de páramo, y una esmilisca, que es un hílido que vive en zonas bajas, ¿sí? Y ver cuál de las dos es más vulnerable al cambio climático. Entonces ella lo que hizo fue primero medir las tolerancias térmicas. Entonces aquí están los resultados. Entonces, como pueden ver, las tolerancias térmicas de la especie de zonas altas es mucho más amplia que las tolerancias térmicas de la especie de zonas bajas, ¿sí? Lo cual se puede explicar, ahora no sé si se acuerdan el primer gráfico que les mostré, donde se hablaba que las especies tropicales tenían tolerancias térmicas estrechas. Entonces puede ser que sí, en el caso de las especies de zonas bajas, pero tal vez las especies de zonas altas no tienen tanto esa especificidad, ¿sí? Y eso puede ser porque tal vez en los páramos, por ejemplo, esos pueden estar expuestos a 5 grados en la mañana, ¿no es cierto?, y a mediodía a 40 grados centígrados. Entonces necesitan tener estas tolerancias más amplias. Y es algo que recién estamos sabiendo ahora, ¿sí? Pero como les dije, también la idea es ligar las tolerancias térmicas con la exposición, ¿sí? Entonces, este gráfico de aquí muestra en los puntos verdes las temperaturas máximas de exposición. ¿Cuáles son las temperaturas máximas a las que están expuestas estas especies? Algo que no les dije es que hicimos este estudio en larvas, en renacuajos, en metamorfos, ¿sí?, y en postmetamorfos, ¿sí? Entonces, en 3 estadios del desarrollo de estos animales. Y lo que encontramos es que, si se fijan, las especies de zonas bajas, que es la que está aquí, las temperaturas de exposición son muy cercanas a sus tolerancias térmicas, justamente lo que predecía el modelo previamente. Mientras que la especie de zonas altas
todavía tiene casi 20 grados de temperatura de resistencia contra el calentamiento, ¿sí? Entonces, esto es exactamente lo que quiere decir, ¿no es cierto? Es que tal vez la especie de zonas altas va a estar más contenta todavía en su ambiente, mientras que la especie de zonas bajas va a estar más amenazada, ¿sí? Lo cual es contrario a lo que les dije antes con la migración, ¿sí? Lo que se predice es que las especies de zonas altas son las que están más amenazadas, ¿sí? Entonces, estos resultados son bastante interesantes en ese sentido. Y bueno, estamos trabajando con más especies ahora, con otros estudiantes, para poder ver si es que es un patrón o es algo excepcional, ¿sí? Pero esto nos guía también y nos dice que las especies de zonas bajas tal vez necesitan más ayuda que las especies de zonas altas, ¿okay? Y finalmente, tenemos el último camino, que es la extinción. Es algo que nosotros no quisiéramos, ¿no es cierto? Es algo que no quisiéramos, pero a pesar de eso nos estamos preparando, ¿sí? Como les mencioné antes con el jambato, las ranas y los sapos, digamos, no están amenazadas solamente por el cambio climático, tienen múltiples amenazas, ¿sí? Y por esa razón, en el año 2005, desarrollamos un plan de acción para la conservación de anfibios amenazados del Ecuador, ¿sí? Este es un plan bastante completo, tiene 5 componentes, y uno de esos es el conocido como la balsa de los sapos, ¿sí? La balsa de los sapos es un proyecto de conservación de anfibios en cautiverio. ¿Esto qué implica? Esto implica que en la Universidad Católica, en el edificio de Ciencias Biológicas, en el subsuelo, tenemos una infraestructura extremadamente grande para mantener poblaciones de anfibios que están amenazados en la naturaleza. Esta infraestructura cuenta con tecnología de punta, ¿no es cierto? Las ranas tienen todo lo que necesitan ahí para vivir. Tienen agua filtrada, tienen lluvia automática todos los días, tienen comida enriquecida con vitaminas y minerales. Básicamente lo que hacemos aquí es tratar de desarrollar protocolos de reproducción y manejo para poder tener estas poblaciones a salvo si es que las condiciones de la naturaleza siguen siendo adversas. Aquí tenemos especies que están amenazadas ahorita por diferentes razones: destrucción de hábitat, enfermedades, bueno, no cacería, de aquí no tenemos mucha cacería en este caso, ¿no es cierto? Pero por múltiples razones. Todavía no tenemos ninguna por cambio climático, pero posiblemente en el futuro sí. Y esta infraestructura nos va a permitir, de alguna manera, tratar de prepararnos para este último escenario, que no es el que nos gustaría más, ¿no es cierto? Quisiéramos que los dirigentes de los países, ¿no es cierto?, se pongan de acuerdo, bajen las emisiones, la temperatura no aumente y todo esté bien, pero posiblemente no va a pasar. ¿Ok? Y bueno, básicamente, como ven, nos estamos preparando para todos estos posibles escenarios futuros, ¿sí? Y la idea, entonces, es generar la mayor cantidad de información posible para que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan la posibilidad de perderse espectáculos como estos, ¿no es cierto? Esta es una rana de cristal. Como ustedes pueden ver, es una rana transparente. Y aquí están sus hijos, ¿no es cierto? Y hubieran visto también que el corazón de los bebés también late, ¿no es cierto? Entonces es un espectáculo extremadamente dulce, digamos, ¿no es cierto? Que podría convencer a cualquier persona de cuidar este planeta, ¿sí? Y es algo que en realidad nosotros estamos trabajando por esto. Los anfibios pueden ser una especie de canario en las minas, ¿no es cierto? Que nos informen que la calidad del ambiente está cambiando. Y un poco queremos, con este trabajo, guiar a las autoridades ambientales para que podamos enfocar estrategias de conservación antes de que sea muy tarde y perdamos todo este recurso que es importante, ¿sí? Como se mencionó en la mañana, los anfibios pueden ser potenciales fuentes de medicinas, ¿sí? Y simplemente si perdemos las especies que tenemos y todas las especies únicas del país, perdemos ese recurso para siempre, ¿sí? Ok, no quería terminar esta charla sin agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible que toda esta investigación sea posible en la Universidad Católica. Muchas gracias.